conjuntos hablamos de términos primitivos que no se definen, como por ejemplo conjuntos, elementos, pertenencias, etc. Ahora vamos a hablar de axiomas, es decir, proposiciones que se admiten que son verdaderas sin tener que demostrar. Es decir, el que crea esto, digamos, obviamente que no es que inventa cualquier cosa, sino que sabe mucho del tema y entonces para organizar el tema, toda la temática, en este caso de los números reales, con las propiedades que cumplen las operaciones que se estudian, de tal manera que haya un cuerpo coherente de propiedades, definiciones, y que no haya ningún problema, que una definición se choque con una propiedad o cosas así, es que se organiza de esta manera y los primeros axiomas, las primeras proposiciones, digamos, el organizador de la teoría lo propone así, ¿sí? A través de axiomas, que es como decir, bueno, créanme que esto es cierto, pero no lo vamos a demostrar. ¿Sí? Ahora, todas las otras propiedades derivadas que tienen que ver con el tema, por ejemplo, de los números reales o con otro tipo de objetos y otras operaciones, pero que tienen estructura de cuerpo, sí, de cuerpo, como vamos a estudiar ahora, también se hacen a partir de estas propiedades. O sea, estas propiedades, proposiciones, digamos en realidad, porque no están demostradas, por eso no pueden decirse que son propiedades, sirven para demostrar otras. Eso es lo que quiero decir. En lo que le adelantaba hoy, vamos a dar una definición axiomática del conjunto de los números reales, la cual está explicitada, indicada, expuesta en la introducción del trabajo práctico número 3. Bueno, sea R, ¿vieron cómo se escribe esa R con dos patitas? En realidad no hace falta que sea doble la otra parte, sino la patita vertical nomás. Bueno, sea R un conjunto, ¿sí? Por ahora no sabemos qué elementos tiene, pero ustedes ya trabajaron con ciertos números reales en la escuela secundaria, seguro que lo hicieron. En ese conjunto se definen dos operaciones, la suma y el producto. Y una relación de orden, ¿sí? El simbolito es ese que está ahí entre comillas, que estoy marcando con el cursor, menor que. Y en dicho conjunto se definen los siguientes axiomas que le llamamos S1 hasta S5, y la S viene de la suma, ¿sí? Por eso lo distinguimos con S, y después cuando hablamos de P vamos a hablar de las propiedades del producto. Bueno, el primer axioma de la suma es la ley de cierre de la suma. Para todo xy perteneciente a R, se verifica que x más y pertenece a R. Cierre significa que si yo trabajo, en este caso, con dos números reales, la suma me cae en la misma bolsa de los reales, cerrada en ese conjunto. ¿Sí? No es que si sumo una cosa con la otra, obtengo una tercera cosa. ¿Sí? Si sumo, por ejemplo, pantalones de fútbol más camiseta de fútbol, obtengo un equipo de fútbol. ¿Sí? En este caso estoy sumando números reales y lo que obtengo es un número real. Por lo tanto, se dice que es cerrado. La ley asociativa, para todo x y z perteneciente a R, se verifica que x más y más z, asociando x con y, es igual a x más y más z, luego asociando y con z. Si asociamos y resolvemos primero esa suma y luego le sumamos z, da lo mismo que si asociamos los otros dos y luego le sumamos con el primero. La ley conmutativa también se cumple para la suma, x más y es y más x. Existencia del elemento neutro para la suma. Existe 0 perteneciente a R, tal que para todo número real,
o sea, para todo X perteneciente a R, se cumple o se verifica que X más el 0 es X. ¿Sí? Acá hay que notar que hay un solo neutro. El neutro es único en la suma de números reales. Por eso la escritura, ¿no? Existe 0, existe el 0, el único, no hay otro neutro, tal que para todos los números reales se verifica que su suma con el neutro me da ese número real. Sin embargo, no hay un solo opuesto, hay infinitos números opuestos. Infinitos por cada número real que exista. Todo número real tiene su opuesto. El opuesto de 8 es menos 8, el opuesto de menos 5 es 5, el opuesto de menos un medio es un medio, el opuesto de 0 es 0. O sea que cada número real que tiene su opuesto y el conjunto de números reales es infinito, digamos. Por lo tanto, la escritura es distinta acá en el caso del neutro y del opuesto, porque acá dice, para todo X perteneciente a R, para todos los reales, existe un menos X perteneciente a R, tal que la suma de esos dos es el neutro. Por definición, la suma de dos opuestos en cualquier conjunto que estemos trabajando y con cualquier operación que estemos abordando, si componemos dos elementos opuestos, obtenemos el cero, el neutro, digamos, en ese conjunto, ¿no? En particular, ahora sabemos que si sumamos un número real y su opuesto, obtenemos el cero. 5 más menos 5 es 0. Menos 5 más 5 es 0. ¿Sí? 0 más 0 es 0. Entonces esas son las 5 propiedades para la suma. También hay 5 propiedades para el producto que verifica. El producto verifica en estas propiedades en el conjunto de números reales. La ley de cierre, cualquiera sean dos números reales, el producto es un número real, o sea, cae dentro del conjunto de los reales. La ley asociativa del producto, la misma que para la suma, pero esta vez con producto, lo mismo que la conmutativa. El elemento neutro del producto es el 1, pero hay un solo elemento neutro, que no es el 0, ¿no? Entonces, existe un 1 perteneciente a R, 1 distinto de 0, tal que para todo X perteneciente a R se cumple o se verifica que X por 1 es X. Existencia del elemento inverso para cada elemento no nulo de R. Todos los elementos de todos los números reales, salvo el 0, tienen su inverso. Por eso dice que para todo X perteneciente a R, menos el conjunto que tiene elemento 0, R es un conjunto. Por lo tanto, le tengo que restar otro conjunto. Por eso está escrito entre llave acá. Existe X a la menos 1, así se nota o escribe el inverso, perteneciente a R también, tal que X por X a la menos 1 es 0. Si yo compongo a través del producto dos elementos inversos, me da el neutro, que en este caso es 1. Acá, Ahí no se entiende muy bien, profe. esto es 1. Uy, ¿cómo tarda? Bueno, entonces, por ejemplo, 5 por un quinto, porque un quinto del inverso de 5 me da 1. 2 tercios por 3 medios, ya el numerador cambia a denominador y viceversa. 2 tercios por 3 medios me da 1. El inverso de 1 es el mismo 1. 1 por 1 me da 1. Si multiplico inversos, el producto es el neutro. Y el neutro en el producto es el 1. Además de las 5 propiedades de la suma, las 5 propiedades del producto y la distributiva del producto respecto de la suma, o sea, esta es la única propiedad, la ley distributiva, que trabaja con las dos operaciones juntas, es decir, con la suma y el producto. Se me pierde
cada rato mi cursor amarillo y eso me pone los pelos de punta. ¿Ustedes no saben cómo le dejo fijo siempre? Porque en el Word me parece que queda fijo, pero en el PowerPoint no. O sea, si yo lo muevo, no desaparece. Pero por ahí me desaparece y le tengo que mover varias veces para que aparezca. Si por ahí alguien Tiene que ir sabe, al panel de control. Tiene que ir al panel de control de Windows. sí. Y después, Donde dice, hay una parte que dice mouse. sí. Vos sabés que yo hice todo eso, pero en el Sí. PowerPoint no queda fijo. En todos los otros Ok. lados sí, menos en la presentación acá por PowerPoint. Quizás sea automático, profe, Sí. porque Sí, el eso es PowerPoint debe automático. reconocer que el mouse puede ser una molestia, entonces cuando está quieto desaparece para que se Claro. vea la presentación. Sí. Sí, yo creo que sí algo de eso hay, pero la verdad que es muy incómodo porque a veces yo quiero mostrar algo y muevo bastante tiempo para que me aparezca. Bueno, niños y niñas, seguimos. Entonces, la propiedad distributiva decíamos que vincula las dos operaciones, suma y producto. Si tengo x más y y eso multiplicado por z, da lo mismo que sumar la multiplicación de z por cada uno de esos elementos. O sea, z por x más z por y. Con las 5 propiedades de la suma, las 5 del producto y la propiedad distributiva, definimos o decimos que la terna, ¿sí? Acuérdense que hablamos ya de terna, R, que simboliza el conjunto de los números reales, con la suma y el producto es un cuerpo. Así se llama. Cuando yo les diga a ustedes qué es un cuerpo, ustedes me van a decir el conjunto de los reales con la suma y el producto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otras propiedades también. Dados dos números reales, x e y, se cumple una y solo una de las siguientes condiciones. Si tengo dos números reales, o uno es menor que el otro, o son iguales, o uno es mayor que el otro. No hay otra. Por ejemplo, tengo el 5 y el 9. 5 es menor que el 9. Tengo 10 y 2. 10 es mayor que 2. O tengo 5 y 5. 5 igual a 5. Si x es menor que y, si un número es real, perdón, si un número real es menor que otro real, si al primero le sumo un número fijo z y al segundo le sumo un número fijo z, acuérdense que los números reales son, bueno, según los conocimientos previos que ustedes tienen, positivos y negativos. O sea que sumar o restar vale lo mismo, ¿eh? Porque yo sumo, por ejemplo, si 5 es menor que 8, 5 más menos 3 es menor que 8 más menos 3 también. O sea, ahí vale también para la resta. El sentido de la desigualdad se mantiene si hay un número menor que otro y a ambos lados de la desigualdad sumo un número como z, por ejemplo, ¿no? Eso se llama consistencia del orden respecto de la suma. El orden es consistente, digamos, no se altera, quiere decir, cuando se trabaja con la suma. Hay también una consistencia del orden respecto del producto, pero es restringida. ¿Por qué? Porque para que la desigualdad no cambie de signo, a ambos lados de la desigualdad se le debe multiplicar por un número real positivo. Si x es menor que y z es positivo, o sea, mayor que 0, x por z es menor que y por z. Por eso se llama la consistencia restringida del orden respecto al producto, porque solamente se conserva la desigualdad o el orden, digamos, si z es un número positivo. Entonces, como
el conjunto de los reales con la suma y el producto es un cuerpo, lo dijimos en la filmina anterior, y además se cumplen estos tres axiomas, que lo llamamos 0,1, 0,2 y 0,3, es decir, la tricotomía, el orden respecto de la suma y el orden restringido respecto al producto. Entonces decimos que el conjunto de los números reales con la suma y el producto, o sea, la terna R más por, es un cuerpo ordenado. ¿Por qué uno dice, bueno, por qué no nos quedamos con el cuerpo nomás? Porque hay otros cuerpos, ¿sí? Y entonces, cuando uno da una definición en matemática, esa definición tiene que ser precisa e involucrar solamente a un elemento, no a varios. No podemos definir a los números reales como cuerpos solamente si hay un montón de cuerpos. ¿Sí? Ya vamos a ver después de esto el cuerpo de los números complejos, que también es un cuerpo. Entonces uno dice, si definimos a los reales solo como cuerpo y a los complejos solo como cuerpo, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo lo diferenciamos? Una definición de matemática cumple con la función de diferenciar absolutamente al objeto que lo está definiendo. Por eso es que avanzamos, no nos conformamos con que R más por sea solamente un cuerpo, ¿sí? Avanzamos también con la idea, las propiedades del orden, y ya vamos a ver más adelante que vamos a seguir avanzando. Bueno, algunas cuestiones de escritura. A la suma de un número real y el opuesto lo escribimos como x más menos y, o directamente como x menos y. ¿Sí? Estas son cuestiones que tienen que ver con la notación, con la escritura. Hay un micrófono que está prendido hace bastante ya. El inverso de un número real distinto de 0, recuerden que si es igual a 0 no tiene inverso, lo denotamos o escribimos o indicamos como x a la menos 1, también como 1 sobre x. Al producto de un número real z y el inverso de un número real x distinto de 0, lo escribimos como z por x a la menos 1. Y en lugar de escribirlo así, también lo podemos escribir como z sobre x. Al producto de un número real consigo mismo lo escribimos como x al cuadrado, si ese número real es x. Sabemos por P4, por la propiedad del producto, que 1 es distinto de 0. Porque 1 es el producto, el neutro para el producto, y eso dice la propiedad 4, ¿no? El axioma 4. Aceptamos sin demostración, ya sabemos que 1 es mayor que 0, pero también se puede probar que 1 es mayor que 0, ¿no? Pero no lo vamos a hacer a la demostración, solamente lo vamos a aceptar así. A partir de los axiomas de cuerpo ordenado que definen el conjunto de los números reales, pueden demostrarse las 17 propiedades que figuran en la introducción del trabajo práctico 3, bajo el título de propiedades derivadas de los axiomas de cuerpo ordenado, más una que ha sido omitida en dicha introducción en rojo, está en rojo acá en la filmina. La enunciaremos a continuación, pero las aceptamos sin demostración. Son estas propiedades que está acá. La propiedad cancelativa de la suma, que el cero es único, existe un solo cero, que el opuesto es único, el 1 es un único opuesto del producto en reales, que 0 coincide con menos 0, o sea, yo los nombro nomás, pero estas propiedades seguramente van a trabajar en el práctico. X por 0, si a un número real le multiplico por el neutro, me da el neutro mismo. Si tengo un signo negativo delante de la paréntesis, cambia el signo de los dos factores. Si a un número real lo multiplico por menos 1, cambia el signo de ese número real. Este número real no es que siempre es positivo, ojo con eso. Este número real puede ser positivo o negativo. Acuérdense que la X simboliza un número real que puede ser positivo o negativo. Menos 1 por X puede ser menos 1. Si la X vale menos 1, por ejemplo, menos 1 por menos 1 es 1 positivo, le cambia el signo a la X.
La X vale 3, positivo, menos 1 por 3 es menos 3. Ya le cambia el signo a la X. Menos X por Y es lo mismo que X por menos Y, o sea, el signo negativo lo puedo poner a cualquiera de los dos factores, o puedo sacar directamente afuera y escribir como menos X por Y. Si X es distinto de 0, si un número real es distinto de 0, su inverso es único. O sea, todos los números reales tienen un solo inverso. Si el número real X es mayor que 0, sí y solo sí su inverso es menor que 0. Claro, si 3 está a la derecha del 0, menos 3 va a estar a la izquierda del 0. ¿Sí? Si X es distinto de 0, su inverso es único. Ya estaba esa acá. Si X es mayor que 0, menos X es menor que 0. Ya estaba también eso. Bueno, copiamos dos veces. Si X es menor que Y y Z es menor que 0, X por Z es mayor que Y por Z. ¿Qué quiere decir eso? Que si multiplico a una desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Y es una propiedad que es importante para para hacerlos prácticos y esas cosas. Si un número es positivo, si X es mayor que 0, su inverso es mayor que 0. Estas son propiedades que se pueden demostrar, como les decía anteriormente, a partir de los axiomas de cuerpo ordenado. ¿Sí? También, a lo mejor algunas demuestran en el práctico y otras no. La verdad que son muchas. Creo que demuestren todas. O si no demuestran con el profesor del práctico, ustedes pueden ensayar la demostración, por ejemplo, guiándose en algún libro que hacen la demostración de estas cosas. Bueno, si X a la menos 1 es mayor que 0 y menor que Y a la menos 1, o sea, el inverso de un número es positivo y menor que el inverso de otro, significa que el primer número es mayor que el otro. Claro, por ejemplo, si como un quinto es menor que un medio, significa que 5 es mayor que 2. La ley cancelativa para el producto, si X por Y es igual a Z por Y, se cancelan las Y y me queda que X igual a Z. Si X por Y es 0, un producto es 0, significa que el primero es 0 o el segundo es 0. Ojo con la disyunción acá, ¿eh? ¿Cuándo una disyunción es verdadera? Cuando la primera es verdadera y la segunda no. Cuando la segunda es verdadera y la primera no. O cuando ambas son verdaderas. Por lo tanto, cuando un producto es 0, solo cuando el primer factor es 0, ese es un caso. O solo cuando el segundo factor sea 0, el otro caso. O también es 0 el producto cuando ambos factores son 0. Y esa posibilidad admite la disyunción. Esta propiedad que no se puso en el trabajo práctico 4, si A, B, P y Q son reales, tal que B distinto de 0 y también Q distinto de 0, entonces, ¿cómo se suman? A sobre B más P sobre Q se multiplica P por Q y arriba me queda A por Q más P por B. Eso es lo mismo que ustedes hacían, digamos, o sea, el algoritmo de la suma de fracciones, ¿no? Que me parece que lo saben hacer bastante bien. Porque siempre estuvieron sumando fracciones, ¿no? La densidad dice, si X y Y son reales, tal que X es menor que Y, siempre existe un Z entre X e Y. O sea, cualquiera sean dos números reales, por más súper próximo que esté uno del otro, siempre hay un medio. Y eso es
es así, digamos, porque si nosotros, por ejemplo, queremos hallar el número que está en el medio, no necesariamente en el medio medio, pero entre un número y el otro, digamos. O sea, si x es menor que y, siempre hay un número z que esté entre x e y, no necesariamente en el medio. ¿Sí? Por ejemplo, entre 2 y 3 está el 2,5, está el 2,3, está el 2,1, está el 2,715. ¿Sí? Entonces, con esta propiedad de la densidad, se tiene que el conjunto de los números reales con la suma y el producto es un cuerpo ordenado, ya lo vimos en la filmina anterior, y además denso. ¿Sí? Porque se cumple con la ley de densidad. Ahí hubo una carcajada. ¿No estarán pensando que yo soy denso o sí? Capaz que sí, ¿eh? Bueno. A ver. Bueno, vamos a terminar con, nos falta poquito, con los números reales. Hasta el momento vemos que la estructura R más por es de cuerpo ordenado y denso. Sin embargo, existen otros cuerpos, eso es lo que les decía hoy, que también son ordenados y densos, con lo cual estos 15 axiomas que hemos enunciado hasta aquí no son suficientes para terminar de caracterizar unívocamente, como lo hace una definición, ¿no?, al conjunto de los reales, ¿sí? Porque por ahí podemos confundir con otros cuerpos ordenados y densos también. Es por ello que enunciaremos un axioma más llamado axioma del supremo o de completitud. ¿Sí? Parece una película de ciencia ficción esto ya, ¿no? Para mí ya es natural porque ya soy viejo en esto, pero para ustedes debe ser esos cuerpos densos y esas cosas que solo ustedes pueden pensar al matemático, nomás se le ocurre esas cosas. Pero es interesante. Es interesante, después le van a encontrar gusto. O no, no sé. Ojalá le encuentren el gusto. Y si no, lo tiene que aprobar igual. Porque es una característica de la carrera. Bueno. Entonces, esta es la AS, se llama axioma del supremo. Todo subconjunto de R no vacío y acotado superiormente admite supremo en R. No vamos a entrar en detalles respecto de esto, pero por ejemplo, un subconjunto de R, por ejemplo, entre 2 y 3, ¿sí? Si el 3 pertenece o no al conjunto, eso lo vamos a ver bien más adelante. Un subconjunto formado por todos los números reales entre 2 y 3, de tal manera que el 3 también pertenezca. El supremo es la menor de las cotas superiores. Las cotas superiores de ese conjunto, pues, el 3, el 4, el 5, el 10. Todas las cotas superiores, la menor de las cotas superiores es el supremo, que en este caso es el 3. Si el 3 no pertenece al conjunto, están todos los elementos entre 2 y el 3, pero el 3 no está, también el 3 es una cota superior. Y como es la menor de todas, es supremo. Todo subconjunto de R no vacío y acotado superiormente admite supremo en R. ¿Sí? Como en R se cumple el axioma del supremo, decimos que R más por, y ahí sí queda bien definido el conjunto de números reales, es un cuerpo ordenado, denso y completo. Entonces, cuando yo les pido a ustedes que me definan el conjunto de números reales, ustedes me van a decir que es un cuerpo ordenado, denso y completo, y me van a poner todos los axiomas. Este último axioma es el que permite identificar a R con una recta. Es decir,
Cada número real está representado por un punto de una recta. Acuérdense que una recta es un conjunto de infinitos puntos y enunciados. O sea, la recta no presenta ningún agujerito, ¿sí? Por eso es que, por este axioma del supremo, se puede decir que cada número real representa un punto de la recta numérica y cada punto de la recta numérica representa un número real. Fíjense que ahora en la universidad nosotros le estamos recién mostrando, estamos justificando, por qué es que representamos, ustedes representan, ¿sí? De secundaria hacían nomás por hacer y no, a lo mejor no sé, creo que no justificaban. Ahora recién estamos haciendo la justificación. Bueno, y entonces vamos a ver en una función particular, que es la función valor absoluto, que tiene dominio en R e imagen en R. Y la fórmula es, el valor absoluto de X es X si X es 0 o mayor que 0. Y es menos X si X es menor que 0. Por ejemplo, el valor absoluto de 8 es 8 porque 8 es mayor o igual que 0. El valor absoluto de 0 es 0 porque 0 es mayor o igual que 0. Ojo con el mayor, porque yo digo, cuando hablo de mayor o igual, hablo de mayor o diyo. Yo digo, 8 es mayor o igual que 0, está bien dicho. Porque, ¿qué quiero decir cuando digo 8 es mayor o igual que 0? Que 8 es mayor que 0 o disyunción 8 igual a 0. 8 no es igual a 0, pero 8 es mayor que 0. Entonces, con que una de las dos se cumplan, ya la disyunción es verdadera. Esta X que yo estoy marcando con el cursor acá, negativa, no significa que siempre dé negativo, puede dar positivo también. Lo que quiere decir acá es que el valor absoluto de un número real es opuesto a ese número real si ese número real es menor que 0. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es el opuesto de 3, de menos 3, perdón, que es 3. Porque X, o sea, el 3 negativo es menor que 0. El valor absoluto de menos 5 es menos 5, o sea, 5. El valor absoluto de menos 1/2 es menos 1/2, o sea, 1/2. Esto significa que el valor absoluto de un número es siempre positivo. Porque además el valor absoluto se define geométricamente hablando, ¿no? Se define en términos de distancia. El valor absoluto de X es la distancia de X al 0. Y ninguna distancia puede ser negativa. Yo no puedo decir, camino menos 3 cuadras para llegar a mi casa. Eso es insólito. Entonces, por eso se ve acá que la gráfica de la función valor absoluto es esta B corta azul. Y eso porque la imagen del 1 es el 1. La imagen del 2 es el 2. La imagen de menos 1 es menos 1, o sea, 1 positivo. La imagen de menos 2 es menos 2. La imagen de 0,5 es 0,5. La imagen de menos raíz de 2 es menos raíz de 2, etc. ¿Sí? Uniendo esos puntos se forma esta B que tenemos acá. ¿Por qué se puede unir los puntos? Porque el dominio es real. Y a cada elemento del dominio tiene una imagen, ¿no? Vemos que el valor absoluto de una función, la gráfica, digamos, la función valor absoluto no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Las propiedades de valor absolutos se enuncian también en la introducción del trabajo práctico 3. ¿Por qué no es inyectiva el valor absoluto? Porque, por ejemplo, menos 1 y 1 son elementos distintos del dominio, tienen la misma imagen que es 1. ¿Sí? O sea, si hay dos elementos del dominio distintos con la misma imagen, decimos que no es sobreyectiva. Porque esa es la negación de la implicación, ¿no? Analicen eso que estoy diciendo porque es muy importante.
¿Por qué no es sobreyectiva? Y porque menos 5, por ejemplo, no es imagen de ningún elemento del dominio. Es decir, hay un número real en el segundo conjunto que no tiene preimagen, por lo tanto no es sobreyectiva. De hecho, ningún número negativo es imagen de ningún elemento real del dominio a través de la función valor absoluto. Por eso esta función solamente de función, no es inyectiva y no es sobreyectiva y tampoco es biyectiva. Bueno, ahora cambiamos de tema, empezamos con números naturales, pero eso lo vamos a hacer recién el jueves a las 10:30 de la mañana. Si tienen alguna pregunta. Si Profe, tenemos yo que quiero hallar el valor absoluto de menos 3, en la ¿Cómo? recta marcamos el 3 positivo o el menos 3. No, el menos 3. El valor absoluto de... Perdón, no te entendí la pregunta. El valor absoluto de menos 3 es 3. Sí, y en la recta que marcamos el menos 3 o el 3. ¿Y qué vas a marcar en la recta? No hay, No, porque como usted puso ahí una recta para representar, El valor absoluto se representa en el plano, no en la recta, porque es una función. El 3 se pone a la derecha del 0, el menos 3 se pone a la izquierda del 0, como siempre, pero el valor absoluto de una función se representa en el plano, no en una recta. Profe, había dicho que no es sobreyectiva porque, por ejemplo, 5 no es imagen de ningún número. ¿Así era el ejemplo? ¿Cómo? Repetime, por favor. Que había dicho que no era sobreyectiva porque, por ejemplo, 5 no es imagen de ningún número. ¿Puede ser el ejemplo que había dado? Sí, sí, sí. No eso no es un ejemplo, sino una justificación de por qué no es sobreyectiva. Y Claro, tampoco pero con el número 5. menos 1 es imagen de nadie, ni menos 2, ni ningún elemento del dominio. Bueno, chicos, ¿qué más? Profe, sobre el axioma supremo no entendí bien el concepto de supremo. Supremo no dice tampoco en la filmina, yo le expliqué verbalmente nomás, pero eso sería bueno que por ahí busquen algún libro y vea el ejemplo de esas cosas. Pero el supremo se define como la menor, igual no insistimos mucho en esto porque esto es un tema de análisis matemático, no de álgebra. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que en R, para caracterizar completamente a R, hace falta el axioma del supremo. Y el axioma del supremo lo que dice es que cualquier subconjunto de R, distinto de vacío y acotado superiormente, admite supremo. Y el supremo, esto yo les comenté nomás para no dejarlo muy en el aire, el supremo es la menor de las cotas superiores. Entonces vos tendrías que, si querés, esto no es obligación, no es para esta materia, pero si vos sos inquieta y curiosa, que me parece súper bien, esa es la idea. Por ejemplo, podés encontrar videos de conjuntos acotados, cotas de un conjunto, supremo de un conjunto y esas cosas. El supremo se define como la menor de las cotas superiores de un conjunto. Y las cotas superiores de un conjunto forman un conjunto formado por todas las C, por ejemplo, los elementos C pertenecientes a R, tal que C es mayor o igual que X, ¿sí? Siendo X un elemento del subconjunto que estamos queriendo acotar, digamos. De ese conjunto de cotas superiores, si tomamos la menor de todas, eso es el supremo. Pero lo que es necesario saber para ustedes es que cualquier subconjunto de R acotado superiormente distinto de vacío admite supremo en R. Y eso es lo que permite caracterizar unídicamente al conjunto de números reales con la suma y el producto como un cuerpo ordenado, denso y completo. Gracias, profe. De nada, niña. Profe, cuando estábamos
denominando R como un cuerpo ordenado. Usted dijo terma. ¿A qué le denomina terma? ¿O me equivoqué de palabra? ¿Cómo? Que cuando Terna, estábamos... terna, Ajá, terna, terna. de tres terna. La terna es R, coma, más, coma, por, cerrado entre paréntesis. Habíamos Muchas definido ya gracias. terna ordenada, ¿eh? Cuando vimos relaciones o conjunto o algo así, definimos como par ordenado y terna ordenada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿qué es un cuerpo? No me quedó claro eso. Lo que dijimos, o sea, un conjunto con dos operaciones con ciertas propiedades que cumplen. A eso se llama cuerpo en matemática, digamos. Si hay un Bueno, conjunto con dos operaciones que cumple con las 5 propiedades de la suma, las 5 propiedades del producto y la propiedad distributiva, a eso se le llama cuerpo. gracias. Bueno, entonces nos vemos el jueves a las 10:30.